Él es Pablo Barassi, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Lorenzo. Yo le pregunto logosofía, ¿qué es? ¿Qué es la logosofía? Claro. Justamente hace pocas semanas, en lo que fue una 7ª conferencia en la Biblioteca Nacional, comentábamos que logosofía es antes que todo una gran oportunidad, una nueva oportunidad. Una oportunidad que tenemos a disposición todos aquellos que queremos elevar nuestra vida por encima de lo cotidiano, sin descuidar lo cotidiano, es más, quizás siendo más efectivo en lo cotidiano. ¿Y en qué se diferencia de otras disciplinas del pensamiento? Bueno, ahora vamos a ir tratando de comentarlo, pero lo que esencialmente es esa diferencia es la posibilidad de tener en esa oportunidad un método nuevo, original, para lo que es el tantas veces nombrado y pocas veces concretado conocimiento de sí mismo. Conocerse a uno mismo. ¿Cuánto tiene que ver el otro para que yo pueda conocerme a mí mismo? Indudablemente vivimos en sociedad y muchas veces ha habido, digamos, manifestaciones que han intentado disociar esa parte interna que todos tenemos con lo que nos pasa. El conocimiento logosófico lo que lleva es a trabajar intraindividualmente, o sea, dentro de uno mismo, en la propia mente, en la propia psicología, como vamos a ir viendo, pero con una enorme proyección social. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros vamos avanzando y digamos, avanzando en estados de conciencia, surge como imperativo moral el extender este bien. A ver, si me ayudan con una foto que nos ha traído el licenciado Barassi, vamos a recordar de dónde arranca toda esta historia. La foto corresponde a un señor de nombre Carlos Bernardo González Pecoche. Vivió entre 1901 y 1963. ¿Quién fue este señor? González Pecoche, Ransol, como se lo conocía como seudónimo literario, allá por 1930 fundó la primera escuela logosófica en Córdoba, la primera escuela de adelanto mental, que busca, que digamos, condujo todo el movimiento logosófico hasta el final de sus días. Como usted dijo, nació en 1901, falleció en 1963, y a lo largo de todos esos años fue dejando una tremenda cantidad de bibliografía, una enorme cantidad de bibliografía, mucha de ella inédita. ¿Y qué buscaba este hombre? Buscaba darle a la humanidad algo que había encontrado, que era la posibilidad de bases metodológicas para conseguir eso que estábamos hablando, que es ese conocimiento de sí mismo. Ese método se llama proceso de evolución consciente. Proceso de evolución consciente. ¿Y en qué consiste? Todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que dejamos, digamos, nuestra vida física, vamos aprendiendo. Hace un ratito hablábamos de experiencias, de vivencias, de cosas que se integran en nuestra conciencia, en nuestra forma de ser, en nuestras actitudes frente a la vida. La posibilidad está en realizar ese proceso vital con más intensidad. Y esa mayor intensidad, esa mayor conciencia, hace que uno pueda acelerar ese proceso evolutivo. ¿Todo es consciente? Definitivamente no. Es una aspiración. Lo que da este proceso es pautas metodológicas, premisas, para que ese proceso de evolución consciente se vaya realizando gradualmente y en la medida del esfuerzo individual. ¿Qué pasa con las experiencias anteriores? Hablo de infancia, hablo de niñez, adolescencia, ¿qué pasa con eso? El conocimiento profundo sirve para el presente, para el futuro y también para el pasado. Uno, en la medida en que ve su propia vida o la propia vida desde más arriba, por decirlo de algún modo, con un estado de conciencia mayor, puede resignificar todo lo que le pasó en la vida, dándose cuenta de muchas cosas. ¿Puedo hacer un dominio profundo de todo eso? Se puede establecer un dominio partiendo de un control consciente de partes de nuestra psicología, esencialmente de nuestro sistema mental. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, un sistema mental muy complejo, con facultades mentales que forman la inteligencia, y hay un concepto, digamos, logosófico esencial, fundamental y nuevo, que es el concepto de pensamientos. Los pensamientos logosóficamente estudiados son entidades psicológicas autónomas de vida propia, que se pueden mover al margen de nuestra voluntad. Vamos a ir a un ejemplo para entender, vamos a repetirlo y a dar un ejemplo. Entidades psicológicas autónomas de vida propia que pueden moverse o no al margen de la voluntad. Bien, un ejemplo es cuando uno dice, estoy pensando mucho, no puedo dormir. Eso no es pensar, eso es movimiento autónomo de pensamientos.
Sí. Cuando uno tiene un estado de ánimo y al rato tiene otro estado de ánimo y en un tercer momento un tercer estado de ánimo, eso no es porque estemos utilizando correctamente nuestra sensibilidad, que es lo más puro que tenemos los seres humanos, o digamos nuestra mente en forma consciente, sino que hay un movimiento de pensamientos que alteran, por ejemplo, nuestros estados de ánimo. Para dar dos ejemplos. A ver, yo estoy haciendo un viaje. Estoy haciendo un viaje y estoy pensando en el viaje. ¿Qué me está pasando en el durante? Pero yo tengo un objetivo que es el final del viaje. ¿Esos son pensamientos autónomos? ¿Cada uno jugará por sí mismo el principio y el final de ese pensamiento? Es decir, yo pienso en el viaje en sí mismo y pienso en el final. ¿Puedo hacerlo? Definitivamente sí. Uno puede, o sea, uno tiene claro determinados. Una de las cosas que uno empieza a encontrar cuando empieza realmente con esa clave de acceso a entrar en sí mismo, es empezar a tener muy claro esos objetivos finales, nuestro objetivo final de vida profundo en el viaje. Y mientras tanto tiene esa visión lateral para ir aprendiendo e ir cargando, alimentando nuestra conciencia con las cosas que vamos aprendiendo. En el ejemplo que estás poniendo, hay un tercer, digamos, tipo de conocimiento que es cómo manejar el auto. Entonces, lo que Logosofía propone es un manual de instrucciones de cómo manejar ese auto interno con el cual nos movemos y no somos conscientes. No somos conscientes. No somos conscientes. Me hace acordar una serie de la década del 80 que era el auto fantástico. Entonces tiene autonomía ese auto. En el caso del conocimiento del manejo del auto, cuando uno aprende a manejar el auto al principio, uno está todo duro, Sí, claro. palancas de cambio, acordarse de poner las señales. Porque además hay otros. Hay otros. En ese momento uno está recién aprendiendo el conocimiento de cómo manejar ese auto. Sí. Con el tiempo y con la experiencia, con el conocimiento ya interiorizado en sí mismo, uno no solamente puede estar manejando, pensando en otra cosa, hablando con el del costado y hasta escuchando música. Es cierto. Pero siempre tengo que estar atento. Siempre hay que estar atento, ese es el punto de partida. Estar atento y darse cuenta de las cosas es el primer paso para ser más consciente. Disculpe que utilice este mismo ejemplo, pero también puedo estrellar con el auto. Y tiene muchas veces que ver, digamos, la ubicación que tenemos con esos otros. A veces porque acelero más de lo que tengo que acelerar. Definitivamente. O porque violo algunas reglas de juego, en estos ejemplos urbanos, digo, algún semáforo exterior o semáforo interior también. Estos ejemplos cotidianos son muy útiles, Horacio, porque, por ejemplo, si alguien está apurado, Sí. una forma de decirlo en términos, digamos, más profundos es... Y quiero llegar al éxito rápido. Hay un pensamiento de apuro en mi mente. Sí. O hay un pensamiento quizás de codicia, de ambición, Sí, claro. que hace que yo haga todo más rápido de lo que realmente podría hacer. Indudablemente ahí uno está violando el semáforo interno. Porque además nuestro proceso vital, la ruta, definitivamente tiene señales, a veces muy claras, y tiene leyes, las leyes que rigen nuestros procesos de vida, que hacen que, digamos, que uno tenga que aprender a conocer esas leyes. El proceso de evolución consciente también lleva a eso, a conocer esas leyes que rigen todos los procesos de la creación, empezando por los procesos internos. Él es el licenciado Pablo Barassi, ya volvemos. Quería preguntarle al licenciado Barassi, ¿para qué sirve la logosofía? Estudiar logosofía tiene, digamos, una serie de beneficios bastante tangibles. El primero de ellos es, como decíamos antes, quizás un incremento muy notable en lo que es la propia calidad de vida. El trabajar con el propio mundo mental es trabajar con las causas de lo que nos ocurre. Todo lo que nos pasa diariamente es el efecto de lo que nos ocurre internamente. Y nos permite encontrar desde soluciones a pequeños grandes temas como el que nombrábamos antes, el tema de propios estados de ánimo, situaciones vitales que no sabemos manejar bien, resolución de problemas. Yo le ponía el ejemplo del auto. Sí. Y por ahí uno puede apuntar, bueno, yo estoy solo y los otros. Primero yo, y después los otros, ¿cómo es eso? El conocimiento de sí mismo que propugna Logosofía es un conocimiento que uno realiza consigo mismo, pero en relación con los demás. No es otro el que está enfrente diciéndome lo que yo tengo que hacer con mi vida, modificar en mis actitudes internas o externas, sino que parte del autoconocimiento. Se entiende. A partir de ahí, digamos, son compañeros de ruta. Son compañeros de ruta.
En esta misma mesa, en un diálogo ida y vuelta sobre la evolución del hombre, un profesor me dijo, profesor de biología, yo le preguntaba de qué manera el entorno, la naturaleza y algo más, tiene una evolución muy silenciosa, y el hombre como puede, y el hombre como puede. ¿Me servirá para crecer la logosofía? ¿Para evolucionar? No ¿Para ser mejor? Para crecer, o sea, aprender. Sí, claro, de eso para evolucionar conscientemente y para integrar esa creación a lo que está faltando, que es justamente el hombre. Todo está regido por leyes en la naturaleza y sin embargo nosotros, a partir de tener conciencia, tenemos la posibilidad de decidir. Y al decidir sin conocimiento muchas veces quedamos fuera de ese proceso natural, me animaría a llamar cósmico. ¿Y cómo se enseñará esto? ¿Cómo se enseña esto? El proceso de evolución consciente tiene dos premisas, el método logosófico tiene dos premisas muy concretas. Uno es cambiar la creencia por el conocimiento. ¿Qué es eso? La inteligencia está del ser humano. El sistema sensible del ser humano, ahora que se habla tanto de lo emocional, sí, está perfectamente habilitado para alcanzar conocimientos. Esos conocimientos no los adquirimos o no los alcanzamos por ignorancia. Y esa posibilidad de encontrar una base conceptual que a uno lo ayude a cómo aprender de sí mismo, es como que uno tiene la clave de acceso a su propia computadora, por decirlo de algún modo. Nos dieron un excelente equipo, pero sin manual de uso. Lo que Logosofía propone es algo así como una guía de viaje, donde uno agarra linterna, mapa, por qué no pico y pala, y se interna en sí mismo. ¿Y qué hago con las otras disciplinas? ¿Las desecho? ¿Me nutro de ellas? ¿Sumo? En realidad, cuando uno sumerge una cuchara de 3 centímetros cúbicos en el mar o en un charco, levanta 3 centímetros cúbicos. Siempre. Cuando lo que propone Logosofía, en la medida que es aumentar la propia conciencia y el propio mundo interno, es lo que hace es agrandar la cuchara. A partir de ahí uno puede sumergirla ampliamente en cualquier lado, digamos. ¿Pero yo puedo vaciar el mar con mi cuchara? Uno no puede vaciar el mar con la cuchara, pero los seres humanos internamente, y lo digo por propia experiencia, tenemos un enorme vacío que llenar y un gran lleno que vaciar. Tenemos muchos conceptos cerrados, venimos a contramano, siguiendo con la imagen de la ruta, de la naturaleza y en algunos aspectos hasta de la historia. ¿En qué se habrá equivocado la humanidad? Probablemente tenga que ver con esa premisa que yo le decía. Ha creído en vez de aprendido a conocer la realidad que lo rodea. Si uno no tiene en claro, por ejemplo, y esto es una de las cosas que uno encuentra dentro de sí mismo, ¿para qué está en la vida? Claro. Es muy difícil que pueda, digamos, funcionar bien en otros aspectos. Ahora, ese para qué uno está en la vida, uno lo puede creer o lo puede saber. Y para saber hay que comprobar. Y ese proceso de verificación interna que uno hace, que es muy individual, tiene un aspecto también muy universal. Todos los seres humanos tenemos una misión que cumplir. Hay que verla internamente. Ahora, sí, todos los seres humanos estamos en la misma barca. Todos tenemos que evolucionar hacia la superación. Permítame usar algún ejemplo también cotidiano. ¿Cómo no? Necesitaré alguna credencial, algún pasaporte, alguien que me habilite, o soy yo quien me certifico que estoy en condiciones de poder subirme a ese barco. Esa es una excelente pregunta, porque quizás la segunda premisa esta del método que hablábamos y que no llegué a enunciar, tiene que ver en parte con esa credencial, que es buscar con pureza, con limpieza, el conocimiento profundo. Pues yo puedo mentirme también. Usted se puede mentir a sí mismo. Pero no los demás. Pero hay una parte de los demás que enseguida lo captan y hay una parte de sí mismo que siempre también lo capta. Seguro. Entonces, buscar con transparencia, con pureza, ese tipo de conocimientos hace que uno llegue a buscar el conocimiento, no por temor a los abismos, escapando, sino por amor a las alturas. Amor a las alturas. ¿Qué entiende usted por amor a las alturas? La posibilidad de vincularse con la parte más limpia que tenemos los seres humanos, sí, que está en nuestro sentir, sí, la posibilidad de conectarse con las maravillas que hay en la creación, la posibilidad de encontrar las maravillas que tiene el otro ser humano, como parte de esa creación, y una innumerable cantidad de cosas que uno las vive cotidianamente y las tiene acá, pero por no tener los anteojos conceptuales para ver, no las puede ver. Todo se mezcla,
todo se mezcla, estoy pensando en otras disciplinas, incluso filosóficas, y otras religiosas. ¿Y qué lugar ocuparía la logosofía? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos aquellos que en algún momento nos hemos acercado al conocimiento logosófico. Cuando uno escucha hablar por primera vez de logosofía, dice, bueno, a lo mejor se parece dice, a, claro, se parece a, claro. y a mí me ha pasado que he tenido que abrir un nuevo casillero, porque uno conoce la propia psicología, pero, digamos, desde un punto de vista totalmente distinto. Parte del creer y del no saber, no tiene nada que ver con ninguna creencia, digamos. Respeta y tolera, digamos, toda ubicación filosófica o religiosa, y al mismo tiempo exige un cierto nivel de comprobación intraindividual que como ciencia es una experiencia nueva. Y en esto de abrir casilleros, ¿quién tiene la llave? Posiblemente la propia voluntad y el propio querer. Es una oportunidad al alcance de cualquiera. Las instituciones logosóficas agrupan en su seno gente de todas las edades, de todos los orígenes profesionales y socioculturales, y quizás lo que une a una persona que estudia, que tiene 80 años y que estudia, y una persona que tiene 18 y estudia, es un profundo anhelo de superación y un profundo anhelo de servir a la humanidad, de ayudar al semejante. ¿Se puede ser mejor? Definitivamente sí. ¿Sí? ¿Hay un antes y un después? Sí. Hay un antes y un después, y Logosofía dice que solo vendrán tiempos mejores a costa de ser mejores. Y ese ser mejores tiene que ver con ser más conscientes, saber más de nosotros mismos, saber más desde para qué estamos hasta cómo hacemos para tolerar al que tenemos al lado y que piensa radicalmente distinto que nosotros. Hay una posibilidad muy fuerte de aplicar nuestra inteligencia a cosas internas. Pasa que uno está en una época donde puede conectarse con un aparato no superior a mi mano con la otra punta del planeta, pero a veces no puedo respetar al que tengo al lado. Eso aparte, es porque si lo reconozco, porque a veces lo ignoro totalmente, ¿no? Eso forma parte del darse cuenta y de entrar en conciencia de esas cosas. Vamos a recordar entonces a este señor. Carlos Bernardo González Pecoche, Raumsol. ¿Habrá sido feliz? Seguramente sí. Consagró su vida a enseñar lo que propugnaba, dejó formados cientos de docentes, dejó publicado algo así como 25 libros, y son el 20% de la producción que ha dejado en clases. Hay colegios primarios y secundarios con la pedagogía logosófica, pero esos alumnos no son educados, digamos, por marcianos, sino por seres que a su vez se conocen más a sí mismos y por eso pueden dar más a sus propios alumnos, ¿no? ¿Usted por qué abordó logosofía? Una profunda necesidad interna de conocerme más, superar mis condiciones y un profundo anhelo de ayuda. No quería formar parte de lo que, por un lado, se manifiesta como una civilización fría, materialista, y por otro lado, sin descuidar lo material, uno puede ir adquiriendo equilibrio. Logosofía me cubrió sobradamente esas expectativas, es más, cuanto más la conozco, más me entusiasmo, y el compartir, digamos, lo que sin duda, ya que hace un rato tú hablabas del nuevo milenio, una etapa muy especial que está por comenzar la humanidad, que es empezar justamente a ser consciente de sí mismo, pero en forma real, no en forma enunciativa, porque se ha hablado mucho, pero a nivel hechos, los seres humanos todavía nos debemos bastante. Él es el licenciado Barassi. Lo mejor para usted, Barassi. Muchísimas gracias, Horacio, y que siga muy bien.